Buenos días, esta es la presentación del videoclip de lectura crítica por Javier Alejandro Restrepo Roea para la instructora Ingrid Rocío Lozano Sánchez. ¿Qué es la gramática? La gramática es el estudio de reglas y principios que gobiernan el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de las oraciones. Cada lengua tiene su propia gramática. Categorías gramaticales. El artículo. Son palabras cortas que se encargan de definir el género y el número del sustantivo. Sustantivos. Son palabras usadas para nombrar objetos, personas, lugares, animales, instituciones, hasta sentimientos. Objetivo. Puede actuar como un sustantivo y un adjetivo. Verbo. Es una palabra que te indica una acción, un estado o un proceso que se esté contando en la oración. Adverbios. Son palabras que tienen la función de modificar o complementar un verbo, un adjetivo u otro adverbio. Realmente tienen tanto poder que pueden cambiar el significado de la oración de una oración entera. Estos pueden ser lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. Preposiciones. Son palabras que conectan o relacionan dos o más palabras entre sí para complementar una idea. Conjunciones. Son palabras que cumplen la función de conectar oraciones o enlazar una palabra con otra para darle continuidad a una idea. Estructura gramatical. Una estructura gramatical es simplemente el orden de las palabras, frases y cláusulas de una oración. ¿Qué es fonética? La fonética estudia desde distintos puntos de vista los sonidos del habla en general, de cualquier lengua en su carácter físico. ¿Qué es la morfología? Es el área de la gramática que estudia cómo se estructuran y forman las palabras. ¿Qué es la sintaxis? Es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y relacionan las palabras para formar secuencias mayores como los sintagmas y las oraciones, así como la función que desempeñan dentro de estas. ¿Qué es semántica? Es la ciencia lingüística que estudia el significado de las palabras y expresiones, es decir, lo que las palabras quieren decir cuando hablamos o escribimos. ¿Qué es la oración? Es un grupo de palabras que forman una unidad sintáctica con un sentido completo, un conjunto lingüístico que representa la unidad mínima de expresión. La estructura de una oración generalmente está integrada por dos partes, que son el sujeto y el predicado. ¿Qué es una oración lógica? Las oraciones lógicas son aquellas sobre las cuales se puede decir si son verdaderas o falsas. Este tipo de enunciados son los que se utilizan para expresar y transmitir conocimientos. ¿Cómo se clasifican las oraciones? Oraciones enunciativas. Una oración enunciativa es aquella que expresa una idea o una información, ya sea de forma afirmativa o negativa. Ejemplos. Mañana comeremos en un restaurante. Las ballenas son mamíferos. Oraciones interrogativas. Son oraciones cuyo objetivo es obtener una información, resolver una duda. Las oraciones interrogativas pueden ser directas o indirectas. Oraciones compuestas en las cuales una de sus proposiciones es interrogativa. Ejemplos. ¿Cómo está tu tía? Que es directa. Quiero saber cómo está tu tía, que es indirecta. Oraciones exclamativas. Las oraciones exclamativas se utilizan para expresar emociones y sensaciones. Alegría, impresión, miedo, sorpresa, etc. Ejemplo. Bienvenido al paraíso. Qué rápido crecen. En este tipo de oraciones se usan signos como de exclamación. Oraciones exhortativas. Las oraciones son oraciones utilizadas para solicitar algo a otra persona,
para inducirle a hacer algo o que deje de hacer tal cosa. Ejemplo, démosle un día de margen. Dime la tabla del 9. Oraciones desiderativas. Son oraciones que expresan los deseos de la persona que habla. Ejemplo, ojalá salga todo bien. Que tengas suerte en el examen. Oraciones dubitativas. Son dubitativas las oraciones que expresan duda o posibilidad de que la acción del verbo tenga lugar. Ejemplos, quizás venga mañana a mis abuelos. No pueden venir y posiblemente no quiera. ¿Qué son conectores lógicos? En gramática se conocen como conectores lógicos o conectores discursivos a ciertos tipos de palabras o expresiones cuya función dentro del texto es dar relación lógica a las oraciones y vincular las distintas partes que la componen. Tipos de conectores lógicos. Conectores coordinantes. Permiten conducir al lector dentro del texto, detallando el sentido de lo que lee y sirviendo de puente entre una idea y la siguiente. Por ejemplo, a continuación, por si fuera poco, o en otro orden de ideas. Conectores disyuntivos. Proponen separaciones o contradicciones entre las ideas presentadas en un texto. Por ejemplo, contrariamente, por otro lado o en cambio. Conectores casuales. Introducen una relación de causa y efecto o una razón de ser de lo que se expone en el texto. Por ejemplo, de modo que, por consiguiente, o de esa manera. Conectores temporales. Proponen una relación temporal, o sea, cronológica, de las ideas diciendo qué ocurre primero y qué después. Así pueden ser anterior, así pueden ser de anterioridad. Por ejemplo, hace tiempo o érase una vez. Simultaneidad, por ejemplo, a la vez, a la par, simultáneamente. O posterioridad, posteriormente, finalmente o entonces. Conectores locativos. Definen dentro del texto un lugar de referencia, una ubicación especial o temporoespacial. Por ejemplo, por debajo de, allí o encima de. Conectores aditivos. Son aquellos que suman ideas, o sea, las acumulan para ganar intensidad en el decir. Por ejemplo, asimismo, por si fuera poco, o de la misma manera. Conectores aclarativos. Cumplen con insistir o aclarar un punto previo, retomándolo o añadiendo nuevos matices para alcanzar un sentido deseado. Por ejemplo, dicho de otro modo, esto quiere decir, o más precisamente. Conectores comparativos. Permiten introducir contrastes dentro de la exposición, cotejando algo con otra cosa, o sea, comparando elementos. Por ejemplo, de modo similar, en cambio o contrariamente a. Conectores conclusivos. Introducen una sensación de cierre o término de la exposición, o al menos de un apartado de la misma. Por ejemplo, en resumen, en síntesis o finalmente. Conectores condicionales. Establecen una relación de condicionalidad, o sea, de que una idea depende de otra cosa previa o posterior en el discurso. Por ejemplo, siempre que, en caso de que o a no ser que. Conectores continuativos. Permiten alargar una secuencia de ideas añadiendo elementos o continuando una exposición que se vio previamente interrumpida. Por ejemplo, retomando lo dicho, o sea, volviendo a, o en otras palabras.
¿Por qué es importante el uso de signos de puntuación? Los signos de puntuación se usan en los textos escritos para intentar reproducir la entonación del lenguaje oral, como pausas, matices de voz, gestos, cambios de tono, etc., con objeto de interpretar y comprender correctamente el mensaje escrito. Los signos de puntuación, por lo tanto, nos permiten expresarnos con claridad y evitar interpretaciones diferentes del mismo texto. Por ejemplo, el sentido de la siguiente frase: no está mal eso, cambia si utilizamos otro signo de puntuación. No, está mal eso. Así concluye el noticiero. Que tenga un buen día y muchas gracias por ver. Amén.